El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo a todos. Hoy, 21 de marzo, día que arranca la primavera en el hemisferio norte y que, bueno, poco a poco se está dando esa desescalada en nuestro país. Ya el Ministerio de Salud ha anunciado que está estudiando ampliar el toque de queda a la medianoche. Con estudio vuelve don Guillermo Antonio Ruiz. Fernando Correa, todos vuelven, como siempre. Y muchísimas gracias al personal de producción y técnico que permitió que pudiera estar con ustedes durante todo este año y pedirle a Dios que nos mantenga así y que podamos ir retornando todos los panameños a la normalidad, porque bueno, con las acciones de este gobierno necesita que todos le metamos mucho la mano, porque si esperamos al gobierno, ahí nos vamos a quedar esperando. Bueno, José Luis Ríos. Así es, Fernando. Guillermo, bienvenido una vez más. Y sigue todo este aliento de los casos disminuyendo en nuestro país, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir protegiéndonos y cuidándonos. Sin embargo, hay un tema que en la semana ha dado mucho de qué hablar, Fernando y Guillermo, y a todos los amigos televidentes. Es el tema educativo. Con esta ley 508, donde se le está solicitando a las escuelas y universidades del sector privado disminuir o hacer un descuento en sus matrículas y mensualidades. Y esto está generando una brecha entre padres de familias y dueños de escuelas particulares, dejando a un lado lo importante, el tema educativo. ¿Cuál será que debemos centrarnos? Es en esa educación de calidad, Guillermo y Fernando. Bueno, porque ese es el tema que hoy vamos a tocar. ¿Por qué? Porque cuando se ha hablado de esto de los descuentos, pues, los gremios empresariales, y con eso doy el pie para presentarles a mi primera invitada de la mañana, es la profesora Noemí Castillo. Ella es presidenta de la Comisión de Educación de APEDE, ex rectora de universidad y alguien ligado a la educación por muchos años. Profesora Noemí, un placer volverla a tener como invitada aquí en Next Noticias. Muy buenos días. Para mí realmente es un verdadero placer acompañarlos y acompañar a la audiencia. Profesora, porque se habló mucho del descuento, pero pues poco a poco se ha ido también tocando o tomando el tema de la calidad educativa que estamos dando en nuestro país. El informe de Moody's, por ejemplo, habla de la baja calidad educativa de nuestro país en una de las razones que puede provocar una crisis social en Panamá. Efectivamente, mire, desde la UNESCO, desde finales del siglo pasado, señaló que la educación tenía que ser de calidad y tenía que ser para todos, equitativa, inclusiva, porque la educación es un recurso para el desarrollo, para el progreso, para la sostenibilidad del planeta. Fíjese que cuando se estudia la pobreza multidimensional, uno de los factores que se consideran es la falta de educación. Y precisamente usted habla de ese informe, pero si usted revisa los informes Panamá del World Economic Forum, por años nosotros tenemos un grave problema de baja calidad de la educación. Entonces, esta baja calidad de la educación se asocia con infraestructuras inadecuadas para que los niños estudien, con falta de libros, con falta de apoyos curriculares, con docencia, porque la docencia, los docentes tienen que tener una alta calidad en su formación. Entonces, la densidad del problema es mucho más grande que la discusión de los costos, porque realmente la educación es una inversión de futuro.
Y a veces nosotros confundimos y decimos que la educación pública es gratuita y que la privada se paga. No, mire, la educación pública tiene un costo que se distribuye entre la contribución que hacemos todos los ciudadanos para que se pueda pagar y ofrecer esa educación a los niños. Si usted verifica cuánto le cuesta al Estado formar un estudiante en primaria, en educación media y en educación universitaria, los costos muchas veces son más altos que aquellos que los propios padres para educar a sus hijos en escuelas particulares. Porque el informe de Moody's habla que esto pues trae ese desbalance que hay entre el interior y la ciudad capital, y dos, pocas habilidades y productividad en el mercado laboral. Es decir, es el eje temático de la educación. Y a lo que voy, porque todo el mundo ha estado discutiendo lo del descuento, pero no hemos caído o hemos solamente hablado de la educación como mercancía. Hemos hablado de descuento, como quien habla de una camisa, como quien habla de un pantalón, pero no hemos profundizado en, uno, cuál es el tipo de educación que realmente están recibiendo nuestros hijos, y dos, pues, ¿qué aprendieron el año pasado con esta educación virtual? Que usted, al haber sido rectora de una universidad, supongo que los números deben ser desastrosos de los muchachos que están llegando a las universidades este año. Sí, mire, y no solamente los números, sino los conocimientos que traen los estudiantes. Precisamente el hecho de haber estado por tantos años en la gestión universitaria me ha permitido ver cómo progresivamente se van deteriorando las competencias, no solamente lingüísticas y numéricas que deben traer los estudiantes, sino también las competencias socioemocionales, lo que llamamos las competencias blandas, que son tan importantes para el mundo del trabajo. Saber resolver problemas, ejecutar, trabajar en equipo, liderazgo, toda una serie de competencias, porque la educación es más que saber matemáticas y ciencia y responder un examen. Claro. Eso no es cierto. Es una formación integral para que ese ser humano preparado, educado, pueda enfrentarse al mundo del trabajo y pueda ser exitoso, porque finalmente el éxito de la sociedad está en el éxito de cada uno de sus ciudadanos. Guillermo Antonio Ruiz está con nosotros. Muy buenos días. Sabe que la educación panameña es una de las más estudiadas del mundo. El año 2002, APEDE participó con una buena cantidad de la sociedad civil, grupos de la sociedad civil, encabezados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un documento, en la elaboración de este documento para modernizar la educación. Luego han venido ministros de educación sucesivos a esa modernización de la educación, y seguimos con este tipo de problemas en las cuales esta pandemia lo único que ha hecho es que los ha desnudado. No hay frustración entre los miembros de APEDE cada vez que se dan estos problemas y todavía no se resuelven, y aún más cuando se crean crisis sociales como la que se está dando, que todo parece indicar que el problema también es de brecha social. Sí, mire, hay mucha frustración en muchos sectores de la sociedad, porque cuando usted analiza los presupuestos que se destinan a educación, aunque la proporción del PIB per cápita es baja, cuando miramos las cantidades son grandes, pero mucho de lo que se paga se va a planilla, se va a gastos de funcionamiento, y hay una reducción grande en términos de inversión. De hecho, nosotros tenemos deudas aquí con las infraestructuras escolares. Si nosotros mandáramos a todos los niños a las escuelas hoy, no tendríamos agua en todas las escuelas, no tenemos electricidad en todas las escuelas, no tenemos conectividad en todas las escuelas. Entonces, yo creo que es un tema que nosotros como sociedad debemos decidir, y yo creo que este es un momento, y es de todos, no es de un grupo ni de otro, que tenemos que parar los graves problemas que tiene la educación, porque lo que estamos es comprometiendo el futuro de la sociedad. Ya dije que la educación es un recurso. Si nuestros estudiantes que se gradúan, esta generación que se ha graduado, que viene ya con desbalances porque las pruebas que han hecho nos los han indicado, imagínense ustedes cuáles son las oportunidades que tienen esos jóvenes para insertarse de manera adecuada en el mundo del trabajo. Un mundo exigente, un mundo digitalizado. Por eso es que la virtualidad no es que sea mala, porque eso está eslabonado con los empleos, porque hoy día hay teletrabajo, o sea que esas competencias para la virtualidad se requieren para la vida y para el trabajo, para la automatización. O sea, eso es algo que no vamos a retroceder. Si bien es cierto que queremos volver a la presencialidad, y de hecho esperamos poder volver pronto en algún momento, no menos cierto es que la virtualidad
va a seguir acompañando la enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes. José Luis Ríos con nosotros. Profesora, dos preguntas. Las semanas anteriores que he conversado con usted hablábamos sobre los equipos tecnológicos que ya se deben convertir en una herramienta de útil escolar para los estudiantes. Ya hay docentes que deben de borrar ese chip de que no se puede usar celulares dentro de los colegios, porque quedó demostrado que se necesita hoy día. Y la segunda pregunta es que muchos señalan de que si se sanciona esta ley 508, podría afectarse la seguridad jurídica de las universidades y escuelas particulares del país, y lo aprovecharía Colombia y Costa Rica también. ¿De qué manera? Sí, bueno, mire, dos cosas. Primero, con el uso de los celulares. El celular es una herramienta. Las laptops son herramientas, o sea, todas estas son herramientas que nos sirven para el proceso educativo. Yo veo las noticias en el celular, yo no tengo necesariamente que esperar. Si estoy ocupada haciendo otra cosa, yo puedo buscar las noticias. Los niños también. Hoy día la enseñanza no es lo que el maestro dice, es cómo el maestro proporciona oportunidades de aprendizaje dentro de las aulas escolares, con los equipos que se disponen. Ese es un tema. Con el otro tema de la tecnología, si nosotros no queremos avanzar al desarrollo tecnológico, usted lo ha mencionado muy bien, ahí están los otros países. Recordemos por qué hace años el Intel se fue para Costa Rica y no se quedó en Panamá. Claro. Porque no teníamos esas competencias, ¿verdad? Ese personal bilingüe, esa gente capacitada en tecnología, que también dejamos la parte tecnológica, aunque mire, los nuevos actores hoy día educativos son la gente que trabaja la tecnología, porque ¿qué hacemos sin la tecnología? Usted sabe los temas de la ciberseguridad, ¿no? Que hay que estar protegiendo, que eso es algo que yo veo que no se entiende bien, como si la educación virtual tuviera menos costos. Las licencias, los programas, las actualizaciones, toda la infraestructura informática, eso es un tema grande y un tema económico grande. Es más, y ustedes lo han mencionado muy bien y me encanta, el tema no es necesariamente la discusión de la herramienta y de la virtualidad, el tema es un tema de calidad. ¿Qué oportunidad le ofrezco yo a mis estudiantes que tienen acceso a la plataforma, que tienen acceso a la información, que tienen acceso al conocimiento, versus esos otros niños que solamente van a depender de lo que el maestro o la maestra le digan en la sala de clases? O sea, lo estamos reduciendo, y ese es precisamente un tema de calidad, de limitarle las oportunidades a los niños de aprender, cuando realmente la tecnología es una herramienta importante de aprendizaje. Y sí, si esa ley se aprueba, se van a impactar las escuelas, las universidades. Fíjense ustedes que el sector privado atiende el 20% en promedio de la educación del país, que eso es una ventaja para el gobierno, que no tiene que asumir ese gasto que están asumiendo directamente los padres. Entonces hay que poner en perspectiva lo que nosotros ofrecemos con la educación particular y lo que vamos a resolver en términos de conocimiento, de información, de progreso para estas y para las futuras generaciones. Ya estamos tarde. Tenemos muchos estudios, hemos hecho muchas investigaciones, sabemos nuestros problemas, tenemos que tomar decisiones, porque eso también es parte del aprendizaje. Tomar decisiones, ejecutar. Y ya es momento de cambiar, profesora, la metodología, enseñanza, aprendizaje, porque nos hemos quedado en eras atrasadas, o sea, hemos quedado atrás. Los profesores tienen que innovar, tienen que reinventar, tienen que hacer que el estudiante, más que ser aprenderse las cosas de memoria, hacerlo más participativo. Exacto, mire, el estudiante no es un receptor, no es un reservorio, no es un tanquecito ahí que yo voy a llenar. No, el estudiante tiene que pensar, que es lo que ha sido siempre, y eso es lo que hace el ser humano. Piensa, aprende, innova, desarrolla, crea. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer como docentes en las salas de clase. ¿Por qué no aprendemos por proyectos? Hoy podemos conectar a los niños de distintas escuelas en un solo proyecto, y no solamente de distintas escuelas en un país, en distintos países. Es decir, el mundo se expandió, y esa es una ventaja enorme que nos presenta la virtualidad, que no nos pone barreras, no nos pone límites para el aprendizaje, nos da oportunidades. Lo que tenemos que hacer es mejorar las metodologías de la enseñanza. Los profesores tienen que aprender, tienen que dejar el miedo. En principio la pandemia nos dio miedo, pero tenemos que arriesgarnos y tenemos que aventurar. Mire, hay mucha gente que está inventando, innovando, y esa es la gente que va adelante, mientras que usted se queda rezagado y atrás, y nosotros no podemos rezagar a nuestros estudiantes. Pero la verdad es que la sociedad no puede soportar más estudiantes rezagados, porque el futuro del país se compromete. Pero más que ser el debate por el descuento, es decir, esto yo creo que es una buena oportunidad para hacer esa radiografía que esperamos de todo el sistema educativo, porque si bien
hay una educación privada que está llevándose o que está cargando con parte del sector educando en el país. Lo cierto es que esas escuelas también se están manejando como si fueran mercancía. Paga $50 y no te preocupes, pues aquí no hay tareas, no hay exámenes, no ponemos notas, es decir, y están poniendo todavía más fácil y menos competitiva la educación en este caso particular. Es decir, ahí no hay una tabla hacia abajo, sino pareciera que la tabla está, bueno, donde el piso sea el límite. Qué pena. La verdad es que yo no sé porque a veces hay muchas anécdotas, ¿no? Y la gente cuenta anécdotas y genera rumores y los demás se las creen. Yo no sé qué es eso de que uno tenga una escuela para que los niños vayan a lo menos. Yo creo que tenemos las escuelas para que los niños vayan a lo más, a lo mejor, a que aprendan más, porque eso también es el éxito de mi escuela y de mi reputación, porque también si yo no ofrezco estándares, mi escuela nadie va a querer ir, porque los padres todos se comunican hoy día con el celular. Entonces yo a veces no creo mucho esos rumores que no tienen una base científica, cuando en realidad lo que nosotros sabemos es que los acompañamientos que se le dan a los niños, porque tienen sus maestros y tienen sus asistentes, el tiempo de educación que reciben los niños en las escuelas particulares, mire, son por lo menos 2 horas más por día. Claro. Son 10 horas, son 40 por mes, y súmele cuánta es la diferencia en tiempo de aprendizaje en las escuelas particulares versus las escuelas públicas. Eso marca una diferencia y eso sí está sustentado. O sea, hay toda documentación científica que dice que la cantidad de horas de aprendizaje marcan una diferencia. Por eso es que países como Japón tienen más de 200 horas de clases al año. Y los países nórdicos igualmente, y los niños van a las escuelas hasta en Francia los sábados. O sea, tenemos unos paradigmas que tenemos realmente que cambiar. O sea, yo creo que ya es hora de cambiar y de ver la ventaja y la oportunidad y la posibilidad en todo. Yo entiendo que los tiempos son difíciles, que mucha gente ha perdido su empleo, pero todo esto es temporal. Nosotros no podemos hacer una ley, una medida general para un tiempo que desconocemos, porque entonces estamos afectando a personas que están contribuyendo en la educación del país. Entonces hay que reflexionar un poco y hay que dejar estos rumores y estos paradigmas, irnos a la ciencia. La educación es una ciencia, tiene conocimiento, tiene método. Este tiempo es un tiempo de aprovechar de los docentes para que aprovechen a entender bien la tecnología, aprender nuevas metodologías de la enseñanza y sobre todo a evaluar, porque los niños no son solamente eso de la memoria, eso es historia, eso no funciona. Tienen que trabajar con lo que tienen, con las herramientas que nosotros le vamos ofreciendo a través de la enseñanza. Bueno, sobre eso, gracias a la profesora Noemí Castillo, presidenta de la Comisión de Educación de APD, porque de eso quiero iniciar mi próximo bloque, es decir, la educación como mercancía. Y no solamente la educación escolar, sino también la educación universitaria. ¿Cuántas veces vemos esos promociones y publicidad diciendo de que no te preocupes, aquí te vas a graduar, tú ven los sábados, ven nada más y ten 2 horas presenciales y no te preocupes por el resto del en 2 años eres licenciado? Bueno, eso vamos a analizarlo, porque esto del descuento es una buena forma para analizar el estatus de la educación actual. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 21 de marzo. Pues, don Guillermo, tema educativo, sin lugar a dudas. Mira, ahora que estábamos conversando de este tema, le digo algo. Mientras que el turno vespertino siga existiendo en los colegios públicos, no hay nada que hacer, Fernando. Sí. Porque tú necesitas estas materias extracurriculares que son las que te van a dar competencias para la práctica real. Claro. Eso lo tienen los colegios particulares, la gran mayoría. Y se nota cuando tú entras a la universidad. Sí, uno ve, y con eso quiero pues servir de base para la presentación de nuestra siguiente invitada, porque, por ejemplo, en las escuelas particulares tú ves que en las tardes pareciera que hubiera clases, porque tienen piscina, judo, ajedrez, teatro, pues un montón de actividades extracurriculares. Y lo raro es que en la reforma de 1979, que mira que ha llovido desde entonces, se decía, obligaba a todas las escuelas a hacer servicio social. Hoy solamente las escuelas particulares hacen servicio social. Y en los colegios públicos tú terminas tu turno y te vas. Adiós, bueno, es que no caben. Bueno,
por eso quiero hacerle la presentación a mi siguiente invitada, Katia Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, UNCEP. Katia, buenos días y bienvenida a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, hace un momento hablábamos con la profesora Noemí Castillo, quien es presidenta de la Comisión de Educación de APEDE, y hablábamos que esta discusión de la Ley 508 tal vez haya rebajado algo tan sagrado como la educación a un simple nivel de mercancía, a un tira y afloja de ver descuentos, pero no tomar en cuenta la calidad de lo que estamos presentando. Katia. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que nosotros vemos que quizás nos hemos quedado en lo superficial, en aquella pastillita que puede ser para el padre de familia pensar, oye, esto me va a aliviar la situación económica, porque si se da un descuento de esta magnitud, ya empezamos a hacer los números a nivel del presupuesto del hogar, que sabemos que está muy golpeado. Pero la ley implica muchísimas cosas más. Y lo que a nosotros nos preocupa, primero como ciudadanos, es que lo que permite que Panamá sea este país que todos atesoramos es precisamente que hay derechos constitucionales. Entonces, lo que se está proponiendo a través del proyecto de ley 508 es precisamente violentar principios fundamentales como la libertad de enseñanza, como el derecho del padre de familia de escoger, como la libertad de la libre competencia o la posibilidad, perdón, de la libre competencia, el tipo de economía que tenemos en nuestro país. Entonces, eso a nosotros nos preocupa mucho como ciudadanos, pero como docentes y como directores de escuela, nos preocupa que estamos distorsionando la realidad de un centro educativo. Lo único que podemos pensar es que quienes han procurado este proyecto de ley, no dudamos que con buenas intenciones en cuanto a ser solidarios con la situación actual, pero en total desconocimiento de cómo opera un centro educativo particular. Entonces, precisamente en esa parte yo quería hacer énfasis en que para poder tener una educación de calidad hay que invertir. Sí, pero es que hablábamos y se está hablando, bueno, de esa forma de violentar la Constitución, dando ese descuento, el Estado tomando, asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Porque a mí lo que me llama la atención es que todo esto ha generado o se ha generado por una desconfianza que dicen los padres de familia tener con algunos centros educativos. Y al final, lo único que estamos haciendo es lo de siempre, legislando para excepciones y no para la regla. Si antes se había llegado a un acuerdo entre padres de familia y cada uno de los centros educativos, ¿por qué llevar esto a ley de la República cuando era una relación que había llegado a buen término? Así es, totalmente de acuerdo. Y mira, lo que ha reiterado esta pandemia es la confianza, es muy por el contrario, la confianza del padre de familia en su escuela, porque el padre de familia ve como un castigo si quiera considerar irse al sector oficial, porque no encuentra que el sector oficial, que debiera ser tan bueno como el particular o mejor, como sucede en otros países, y que la particular sea una opción, pero ellos encuentran que no van a tener esas posibilidades de futuro para sus hijos si tienen que ir a una educación oficial, que ya sabemos los desafíos que enfrenta y que no puede con la misma población que ya tiene dentro de sus aulas. Inclusive por eso yo siento que insistimos en lo que debe ser la libertad de enseñanza. Si nosotros tenemos la posibilidad de seguir invirtiendo en plataformas, de seguir haciendo las cosas que necesitamos hacer y acordar con padres de familia, fíjate lo que ha sucedido. El año pasado hicimos todos los ajustes, las flexibilizaciones, lograron acuerdos, muchos voluntarios, de hecho todos los acuerdos fueron voluntarios porque por ley no se hubieran podido hacer, porque cualquier cambio de costo tiene que ser 6 meses antes y anunciado, y tiene todo un proceso que está reglamentado en el 601. Pero las escuelas, de manera solidaria, dimos esas ayudas porque sabíamos que el padre ya estaba dentro de un compromiso contractual y un año lectivo que había empezado. Profesora, porque también, ¿por qué? Habemos padres que hacemos un esfuerzo para enviar a nuestros hijos a escuelas particulares. Guillermo dijo algo importante, que si no desaparece el turno vespertino, la escuela pública o la educación pública no va a avanzar. Y lo estamos viendo en estos momentos
donde muchos padres siguen haciendo ese esfuerzo de mandar a sus hijos a escuelas particulares, porque a pesar de ser clases virtuales, están dando más horas clases que los que van a las escuelas oficiales del país. Es así, y la experiencia del año pasado, que fue totalmente novedosa para todos, porque 100% de virtualidad no había, nos permitió prepararnos mejor y diseñar un mejor año lectivo para virtualidad, pero con miras a una semipresencialidad, porque desde un principio, en agosto del año pasado, la señora ministra anunció que el 2021 iba a ser un modelo híbrido. Entonces nos hemos preparado, los estudiantes ya están listos, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya saben cómo es el entorno. Pero lo que dices es muy cierto, estamos con horarios mucho más completos de lo que pudimos dar el año pasado, porque recuerda que nos pusieron límites en cuántas horas podíamos dar por los 5 criterios que estableció el Ministerio de Educación para la educación virtual, valga la redundancia. Este año es peor. Este año nos acaban de mandar una circular el 8 de marzo, firmada por el director nacional de educación, el profesor Alegría, diciendo que solamente podemos dar 1 hora por materia a la semana. Wow. En primaria, en premedia y en media. Y en preescolar, 2 horas a la semana solamente. Entonces comprenderás que cuando nosotros estamos teniendo 25 horas, casi algunos hasta 30 horas de clase, con las debidas las debidas espacios entre horas, por lo que establece la neurociencia, incluyendo incluso lo que puede ser 1 hora de almuerzo. Es decir, hemos establecido los horarios tomando en cuenta bases científicas, pero ahora nos dicen que esto es para las particulares y para las oficiales. Yo creo que las escuelas nos vamos a tener que declarar en rebeldía, porque no podemos ir para atrás. No podemos dar 1 hora de física a la semana y pretender que el muchacho esté listo para ir a una universidad. No podemos dar 1 hora de lectoescritura a la semana y pretender que el niño aprenda a leer y escribir. Pero eso es lo que las autoridades nos están invitando a hacer. ¿Sabe cuál es el resultado? Para la educación. ¿Sabe cuál es el resultado de lo que nos está diciendo? Que dentro de 10 años, 6 años, aquí las empresas van a tener que traer personal extranjero para que pueda haber inversión extranjera, porque la calidad de la educación va a bajar a tal nivel que primero va a proliferar la cantidad de centros educativos para graduar gente, porque se va a tener que bajar el estándar, a menos que se haga algún tipo de rivalidad y se aumente las horas de clases en el futuro. Yo no sé si tenemos la infraestructura para eso y la disposición de los profesores actualmente, porque también hay que ver que hay de todas las partes. Lo que a mí me preocupa es que no se vea el problema como un tema integral, que solamente se vea como un tema de educación. Es un tema transversal a toda la sociedad y que va desde el punto de vista económico, social, hasta de seguridad, y pasa por el sistema educativo. Estás diciendo una gran verdad. Ya está comprobado que con esas medias jornadas, el estudiante cuando se gradúa de 12 ha perdido 2 años completos de exposición al aula de clases en el sector oficial, cosa que no sucede en el particular. Entonces, ¿cómo queremos tener mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo? Esto fue una medida de hace muchísimos años, cuando no hubo escuelas suficientes y se tomó esa decisión de la doble jornada, pero desde allí no ha habido una planificación estructurada de cantidad de centros oficiales para poder atender a la población como debe ser, de 7 a 2:30, 3 de la tarde. Entonces, horas de 35 minutos de clases, mientras lo que llega el profesor da la indicación, se terminó la hora. Entonces, eso se vive en el sector oficial y por eso tenemos que defender tanto ese 15% de la población que al menos podemos atender, porque el 80% y pensar en políticas, como dices tú, de Estado, que ayuden a elevar el nivel de la educación de este país, porque ese 85% nadie habla de él. Y el padre de familia de la escuela pública siente que porque no paga, la escuela es gratis, y no es cierto, es la escuela más costosa. Nosotros estamos calculando con el último incremento de los profesores del año pasado, que al final fueron $900 de incremento en un periodo muy corto. Estamos calculando que la educación pública está entre los $2.700 a $3.000 anuales. ¿Cuántas ofertas educativas tenemos particulares por menor costo y con mejor administración de los recursos y por ende mejor oportunidad de contratar docentes? Pero hay algo que ha quedado al desnudo, no solamente por toda la coyuntura del COVID, sino también por eso del examen a los estudiantes de medicina.
todo esto que ha salido de la oferta amplia que hay en colegios privados, donde, y se lo decía la profesora Noemí Castillo hace un momento, donde parece que no el cielo, el suelo es el límite. Es decir, cada vez tiran hacia abajo en calidad. Uno ve escuelas cuya oferta académica es decir, no vengas, nosotros te vamos a dar con 2 horas diarias un diploma, no hay tarea, no hay exámenes. Es decir, ¿cuán bajo pueden caer la educación en este país por el simple hecho de convertir esto en un negocio de dólares y no en crear una nueva generación que vaya mejor preparada a las universidades? Pero mira, es que en eso, perdóname, discrepo de lo que dices. En el sector particular, si tú no tienes una buena oferta educativa y el padre de familia no siente que su hijo aprende, se acabó esa oferta educativa. Puede tener los edificios más lindos, pero ningún papá va a querer matricular a su hijo ahí. Pero yo sí apuesto a que haya una reestructuración donde se evalúen las escuelas a nivel nacional. Nosotros tenemos en el Ministerio de Educación un departamento de evaluación. Sí. ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan las pruebas internacionales? Ya se empezaron a hacer algunos esfuerzos con las pruebas Crecer, por ejemplo, pero sí es importante que sigamos haciéndolo. En otros países, las escuelas oficiales pasan por ese tamiz igual que las particulares. Como debe ser. Y la escuela que no rinde, le dan un periodo de mejoramiento o si no sencillamente... Pero profesora, existen colegios que están trabajando a través de módulos. ¿Aprende algo a través de módulos? Porque son escuelas que ya vienen trabajando de esta manera. Mire, la educación a distancia para los adultos ha existido desde siempre. Pero la educación a distancia para niños pequeños, yo sí le pongo un gran signo de interrogación y tendremos que hacer la investigación de las grandes repercusiones que ha tenido este cambio de modalidad obligado por la pandemia, lo entendemos. Claro. Pero ya este año debimos haber empezado con la semipresencialidad al menos. No hay justificación para que Panamá esté liderando otra lista gris. Nosotros debiéramos estar con mejores esfuerzos. Mientras estemos en virtualidad y a distancia, nos preocupa muchísimo que porque la escuela oficial, que no hemos escuchado cuáles son sus planes de reingreso, claro, que porque la escuela oficial no pueda entrar, tampoco la escuela particular pueda entrar. Entonces yo sí creo y hago un llamado a la ciudadanía. Vuelvo y repito, la educación oficial no es gratis, la pagamos todos y es la más cara. Aquí debiéramos estar al mismo nivel oficial y particular y dejarnos de pensar que las escuelas particulares queremos lucrar. No, señor, las escuelas particulares queremos hacer el mejor servicio y el mejor esfuerzo por el futuro de este país, pero obviamente hay que invertir. Por ejemplo, ahora estamos invirtiendo en fibra óptica, pero ¿qué dice entonces el Estado? Que podemos dar clases por WhatsApp. Entonces, ¿qué niño va a aprender por WhatsApp? Una hora a la semana. Entonces, no puede ser. Tenemos que ser serios. Entonces, crear una cortina de humo diciendo que se le va a dar un descuento al padre de familia, que las escuelas no van a resistir, porque entonces eso significaría recortar, por ejemplo, cantidad de horas. Claro. No podemos despedir al personal, porque ya dijeron que bajo ninguna circunstancia este año, según la ley, se puede despedir a alguien. O sea que si yo tengo un profesor que no trabaja, un profesor que no cumple con sus objetivos académicos de enseñanza, o un profesor que puede ser hasta un peligro para un estudiante, entonces no lo podemos despedir. Entonces yo sí creo que tenemos que pensar en leyes, y coincido con ustedes, que ayuden al país. No una ley para decir que me aplaudan y que yo tengo votos para la próxima elección, porque falta demasiado para la campaña. Sí. Y me parece ruin que se tome la educación particular y decir y poner en contra aquello de que el que puede y el que no puede, que eso no debe pasar en nuestro país. Exacto. Sino que aquí hay diferentes ofertas. Sí, mire, quizás los diputados todos tienen a sus hijos en las escuelas más caras del país. Así es. Bueno. Sí, no lo tienen en escuelas públicas, no lo tienen en escuelas privadas de menor costo. Entonces, ellos están pensando en su realidad. En su realidad. Los diputados. Porque siempre el ejemplo eran ellos, ¿no? Que fue lo que más me llamó la atención de este debate, en el cual siempre decían, no, porque un diputado dice que él tiene 4 hijos en no sé qué, y el otro dice que él tiene un hijo en no sé qué. Es decir, nadie tiene los hijos en escuela pública. Es decir, algo que primó el interés personal de muchos de ellos al hacer esto que porque la pregunta es que conoce, porque la pregunta, Katia, es ¿qué pasará cuando vuelvan las clases, así sean presenciales o semipresenciales? ¿Se debe eliminar el descuento según esta ley?
Mira, es que Sí. el tema allí es delicado, porque no es que si volvemos o no volvemos. El diputado lo escuché decir, por un lado, que era 3 meses. La ley no dice por ningún lado que No es dice, 3 no meses. dice, por eso te lo pregunto. Que mientras dure el estado de emergencia, yo no he escuchado al Ejecutivo decir que el estado de emergencia termina en 3 meses y que la pandemia se va a ir en 3 meses. Entonces esto puede durar lo que considere el Ejecutivo que debemos estar en estado de emergencia. Claro. Entonces no hay un estudio técnico, porque imagínese usted que incluso dice que las escuelas de $4,000 hacia abajo, entonces las escuelas que cuestan $4,000 no están sujetas a esta ley. ¿Qué significa eso? Que tenemos todos que elevar nuestros costos a más de $4,000 Parece. para no tener este tipo de reglamentaciones y de intromisiones. Así es. Tendremos entonces que, por otro lado, contratar personal docente de menor calidad porque no vamos a tener el recurso para hacerlo. Tendremos entonces que pensar en planes de bioseguridad que son costosísimos y decir no podemos tener suficiente gel alcoholado porque no nos va a alcanzar el dinero. O sea, ¿qué realmente es lo que se quiere hacer? Las plataformas, imagínense que una de las cosas que propone es que haya una plataforma estatal. Y ya sabemos que Esther costó 30 millones, no se ha podido implementar ni siquiera en todos los niveles de 12 de secundaria oficial, como se dijo. Y ahora lo que pretenden es que la AIG, que no sé si tiene esa capacidad para rápidamente establecer una plataforma de este nivel y si va a tener un costo, cuál va a ser, y que nosotros no podamos mantener plataformas que ya hemos trabajado, preparado y diseñado para el plan de estudio de cada colegio, demostrado que Claro. hemos tenido una capacidad de respuesta impresionante que no la ha tenido la oficial, pero ha habido que invertir para hacer eso. De Bueno. donde no había, las escuelas sacaron lo que se necesitaba para esas plataformas. Porque recordemos que antes de esto no era necesaria una plataforma. Bueno. Y a nosotros nos pusieron 5 criterios y solamente 120 escuelas, si recuerdas, en abril pudimos continuar el año lectivo. Sí. Las otras tuvieron que empezar en agosto porque según nuestras autoridades en agosto se iba la pandemia. Claro. Y cuando abrieron en agosto, ninguna de las escuelas pasó por el tamiz que pasamos las 120 escuelas anteriores y los Así 5 es. criterios que eran imprescindibles para dar clases no se tomaron, No se tomaron en cuenta. Todos esos estudiantes quedaron sin dar clases, los profesores suspendidos de sus trabajos y lo más triste, perdió el país. 4 meses donde los estudiantes ni siquiera tuvieron clases virtuales. O sea, Bueno. no hubo clases. Y cuando regresaron, en la mayoría de nuestros colegios públicos regresaron a clases por WhatsApp. Por WhatsApp. A mí todavía Sí. ni metodología docente ni psicología Bueno. se me ocurre cómo un niño pueda aprender por WhatsApp. Ni yo, pero bueno. Katia, vamos a ver qué pasa esta semana, que es vital para este proyecto 508 y sobre todo para que esto entre en debate, el tema educativo. Guillermo. Lo que va a quedar claro es que Mark Zuckerberg de Facebook va a terminar contratando al Ministerio de Educación para que explique al mundo cómo se da clases por WhatsApp. Hombre, por lo menos. Bueno, vamos a información Pobres comercial. nuestros niños y jóvenes. Así es. Esperemos Gracias. cosas mejores. Katia Echeverría, vicepresidente de la Unión Nacional de Centros Educativos Privados. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, ¿qué pasó en el mundo esta semana después del cambio? Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional. El mundo sigue revuelto con esto de las advertencias y amenazas entre diferentes naciones del mundo. Para hablar sobre este tema nos acompaña, como todas las mañanas, Alonso Correa. Buenos días, Alonso. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. El interminable juego de la geopolítica ha movido ficha este jueves pasado. El destructor John S. McCain, atracado en Japón, ha pasado por el canal entre China continental y Taiwán. Primera vez que pasa esto en la administración Biden. Según los jefes, los comandantes de la zona, dicen que esto es para resguardar el interminable espíritu de paz que quiere llevar Estados Unidos a esta parte del Pacífico. Pero obviamente hay algo detrás de esta máscara de pacificación. ¿Y qué es lo que busca la Casa Blanca en Taiwán? Pues frenar el colosal, la herramienta colosal de política exterior que tiene China para absorber a la isla y parar las agresiones de China con Taipei. Porque es que Taipei, desde el 7 de diciembre de 1949, lleva siendo un dolor de cabeza constante para Pekín. Y como ya lo hemos visto, Taiwán se está resguardando en su alianza
está tratando de reforzar lazos con Estados Unidos y resguardarse en esa alianza por una posible invasión naval de China. Invasión que China ya ha amenazado con hacer, que como Taiwán no se vuelva parte de China continental, de este país, para el 2049, el 100 aniversario del triunfo de Mao en China, pues van a recurrir a las armas y van a invadir la zona. Y al parecer, el gabinete de Biden, este mando, pues están siguiendo el camino contrario a la administración Trump. Están pues tratando de resolver una agresión con otra agresión, y China ya ha respondido de que no van a permitir que se les amenace tan cerca de sus costas y que va a haber consecuencias. Y además, siguiendo con mantenerse en el camino contrario del antiguo régimen, han empezado a romper relaciones y deteriorar esta pequeña alianza que han tenido con Rusia, llamando a Putin asesino, y que va a tener consecuencias las acciones que tuvo dentro de las elecciones americanas. Pero, ¿qué es lo que busca Biden? Pues Biden, su administración, Kamala Harris, lo que están haciendo es escuchar a los cerebros militares, a los perros de la guerra, que llevan 4 años pues, en la sombra, escondidos sin que se les saque. Están dentro del gabinete llenos de polvo y están buscando pues, empezar algo, mover fichas, y ven en estas agresiones de China con Taiwán un punto crucial para empezar lo que podría derivar a una conflagración pues, de gran escala. Los 3 poderes nucleares no sería algo bueno, y Biden, o la administración Biden, no está viendo el gran panorama de esta situación. Pero para continuar con este análisis, regresamos al estudio con José Luis, Guillermo y Fernando. Guillermo, porque con todo este análisis que nos hace Alonso, ¿cuál sería el objetivo aquí principal de los movimientos que se están haciendo desde los Estados Unidos? Porque hemos visto esos ataques o estas advertencias hacia Rusia en estos momentos, como lo mencionó Alonso, de de calificar de asesino al presidente de Rusia. Muchas gracias, José Luis, y excelente tema que trae Alonso, porque todo este contexto que les voy a comentar tiene que ver con Panamá, porque en esta zona es donde están los principales clientes del Canal de Panamá. A ver, en este momento la 7ª flota de los Estados Unidos no se va a movilizar a China y los chinos van a tener miedo de lo que pasa. Hace 3 años, en el Congreso del Partido Comunista Chino, se definió que el pensamiento de Xi Jinping iba a ser parte de la Constitución de China. Eso significa que todos los discursos que a él se le ocurra iban a ser letra que había que cumplir y ejecutar obligatoriamente. Entre ellos está resolver la situación de Taiwán en 5 años. Así, textual como yo lo acabo de decir. Eso parece no decir nada, pero lo dice todo. Estados Unidos no tiene los suficientes aliados, ni siquiera con los ejércitos que uno podría decir que van a acompañar a una aventura de defender Taiwán, en el que este caso sería Corea del Sur, Japón o la India. Eso no va a suceder. Desde hace unos 5 años el ejército de la República Popular China tiene suficiente poder para poder neutralizar cualquier tipo de desplazamiento naval que hagan los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene una ventaja, y es que su ejército todavía, desde el punto de vista moderno, es mucho más avanzado y es un ejército nuclearizado. Tienes el otro tema de que tienes a Pakistán y la India con las constantes tensiones. Entonces yo veo a Estados Unidos en la mesa, sentado discutiendo la situación de Taiwán con la República Popular China. Y me temo que la República Popular China, ellos saben muy bien que su futuro está más cerca de Hong Kong que de la actual situación. Entonces, ¿qué es lo que están buscando José Luis y Fernando? Bueno, están buscando sentarnos en la mesa a todos los jugadores. Y eso es lo que quiere hacer China en este momento. Es que hay algo que nosotros no estamos tomando en cuenta, y es que es una nueva guerra fría nacida de todo lo que ha sido este nacimiento del mundo posterior a la pandemia, en un momento en el cual todos los países van a tener que tomar bando. A diferencia de la Guerra Fría, que lo hablábamos el ingeniero Landón y yo el pasado jueves, pues económicamente la Unión Soviética era un perfecto desastre, es decir, un país que era 25% la economía de los Estados Unidos con un poder militar sobrevalorado. ¿Qué pasa ahora? Tienes una Rusia muy armada y tienes una China económicamente tan pujante
que debe ser económicamente superior a los Estados Unidos antes que Y termine esta década. te incluyo algo, Fernando, y lo hablamos la semana pasada. Y hay otra Irán. cosa que también tienes que tomar en cuenta, Memo, que, es decir, gran parte de la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo a China de aliado. Claro, Ahora el no. aliado. Y tienes a Irán desestabilizando el Medio Oriente, entonces Rusia te puede hacer un problema porque tienes la base naval que tiene en Siria. Rusia puede comenzar a jugar ahí y hay que ver de qué lado se va a poner. En este momento, si Biden le dice asesino a Vladimir Putin, pues ya sabemos de qué lado Pero va a estar. hay algo que quedará con también, menos aliados. y hay algo que no estamos viendo en la ecuación. Boris Johnson, en medio de toda esa locura que es Inglaterra hoy día, iba a iniciar o reiniciar todo el proyecto nuclear ruso. Inglés. ¿Qué significa eso? Que un nuevo aliado de Estados Unidos quiere entrar a jugar primos inter pares, como grande, como lo fue hace muchos años. Es decir, y el gran problema de todo esto es si nuestra Cancillería, que parece que tiene una visión minúscula No, de Panamá, Fernando, lo está pidiendo está mucho. claro Por el amor de Dios. del rol que debe No empezar a tienen idea de lo jugar que estamos hablando. el séptimo paso más importante del mundo, por donde pasa el 5% de todo el comercio mundial. Fernando, en la Cancillería que están es apostando la a la Unión República de Europea. Panamá. La Unión Europea ha sido incapaz de poner vacunas en la mesa de cada uno de los países y por el amor de Dios va a tramitar este problema que se le viene encima. Por eso es que el Reino Unido va a rearmarse, porque evidentemente se va a tener que convertir en el escudero de Europa ante un Bruselas que no puede gestionar a los países que ya han comenzado, incluso en el tema de las vacunas. Ya vimos a Dinamarca y a Austria aliarse con Israel para tratar de salir del problema. Si eso pasa con las vacunas, tú te imaginas un conflicto en Taiwán, que en este momento sí tiene un ejército muy poderoso, muy bonito, pero ya China es otra cosa, ha cambiado completamente este escenario. Estamos hablando de un país de 27 millones de habitantes contra uno de 1.400 Y millones. hemos Es estado decir, hablando como los si Panamá últimos quisiera 5 invadir minutos. Taboga. Y hemos estado hablando los últimos 5 minutos de los principales clientes del canal de Panamá. Estados Unidos, Japón, Taiwán, China. Y Consejo de Relaciones Exteriores, Cancillería, Presidencia. Bien, gracias a usted. Y eso es lo que me temo. Que no se hacen estos análisis geopolíticos que parecen sacados, no sé, de algún portal de noticias internacional. Y no, son análisis que se tienen que hacer en frío. Análisis de coyuntura. Que no se puede seguir haciendo en espacios de tertulia. Se tienen que hacer en el lugar de Pero la toma de tú te decisiones. imaginas en medio de todo esto, es decir, la decisión de Panamá, cuando en el Congreso del Partido Comunista Chino estaba invitado y fueron Pedro Miguel González, secretario general del PRD, Héctor Alemán e Isabel Sainmalo. Sí, que en realidad fueron como convidados de piedra, porque no trajeron ningún tipo de... Y no sabíamos que habían ido, que es lo Peor. peor. Eso es lo peor, que hacen acuerdos. Bueno, recordemos que todavía no sabemos cuáles han sido los acuerdos que se han hecho con Washington en materia de seguridad. Nosotros no sabemos dónde nos tienen. ¿Por qué? Porque aquí se utilizó la inteligencia que debe tener un país como Panamá, que es un país estratégico, donde cada vez que hay un tema de desestabilización en cualquier lugar, las agencias internacionales lo primero que buscan es a Panamá para observarlo. Y eso lo puedes hablar con cualquier analista político, ya sea en Washington, ya sea en Jerusalén, ya sea en Londres, te lo va a decir. Mucho cuidado con Panamá. Pero, y Guillermo, tienes a seguimos Venezuela siendo un problema y nadie hace nada. Seguimos siendo el país donde a todos le decimos sí. Bueno, A nivel Claro, pues eso es lo internacional. fácil, como porque el poema. te ganas la plata y tramitas ahí y Bueno, quedas bien con Estados mira, Unidos. Eso es fácil. Además que hay un viejo adagio que dice que la música militar es a la música, pues yo digo que la inteligencia militar es a la inteligencia, pues lo que los militares son a la lógica. Y nosotros tenemos una inteligencia política, que es el Consejo Nacional de Seguridad, manejado por militares que ellos ven sombras y fantasmas en todos los closets que abren. Yo les quiero recordar algo que sucedió y que nadie le ha puesto mucha atención. Cuando Xi Jinping vino a Panamá, se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional. Ustedes se imaginan el escenario de Xi Jinping todos los días y que haya pedido una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional. En realidad le estaba midiendo el aceite a Panamá. Él quería saber realmente cómo se gobernaba en este país, porque para China, y para tú Panamá pedir es una reunión, estratégico. y para tú pedir una reunión con Yanivel Abrego, pues el aceite estaba bien bajo. Entonces, Decirlo mal y pronto. Claro, ¿de quién no le importaba si era el Pato Donald o Mickey Mouse el presidente de la Asamblea? Él quería medir qué tan fácil era influir en Panamá. Porque quizá ellos sí tienen su estrategia. Por supuesto que la tienen. Nosotros no la tenemos. No, claro, no nos hemos dado cuenta de qué está pasando. Y eso es lo que hay que temer. Y eso es lo preocupante, es decir, y encima con un continente en llamas. No olvidemos
todos los procesos electorales y hemos estado comentándoles en la mañana los informes de Moody's y de Economist sobre Panamá, por no mencionarle lo que es el de Sudamérica, que es realmente el boletín de un niño que se quedó de año en el primer bimestre. Y los resultados electorales que vienen, Perú, Ecuador, Chile, que podrían dar un giro al socialismo y a la radicalidad, y no se sabe todavía cómo va a quedar España. Entonces tienes un barrio encendido. A todo meter, mientras que tus clientes que están pasando un buen día se agarran a golpe en medio del Pacífico y no te has dado cuenta de qué fue lo que pasó. Ni en qué bando estás. Y lo peor aún, ¿qué decisión vas a tomar? Así es. Así que yo creo que es de justicia de nuestro país, pues, hacer un análisis sensato de la situación, de la coyuntura internacional, y que Panamá vuelva a estar en las grandes ligas de la diplomacia internacional. Es decir, que nosotros debemos de ser unos rookies escondidos en el dugout, pues esperando que no nos llamen a batear, y ya, pues ponernos en primera línea y saber hacia qué bando nosotros debemos ir, y sobre todo, cuánto costaría nuestra participación en ese rol. Bueno, por ahora Cancillería ha decidido que nuestro lugar es el CARICOM. Yo no estoy muy seguro si ahí tenemos mucha fuerza, pero ese es el lugar en el que nos han sentado. Un lugar donde no podemos ni siquiera hablar el idioma por la pésima educación que hay. Por el amor de Dios. Entre los cuales ellos se relacionan. Bueno, José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando y Guillermo, esta semana debe continuar ese debate de la Ley 508 entre educadores, dueños de escuelas particulares y también los padres de familia. Además, ¿qué hay detrás de la discusión en primer debate de esta ley de cannabis medicinal? ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Se está debatiendo realmente que funcionaría para aquellos pacientes que lo necesiten y ver el comportamiento epidemiológico de nuestro país, que es importante, y también las llegadas de las próximas dosis de la vacuna contra el coronavirus? Otra cosa importante, ayer pues empezó el béisbol juvenil, viene fecha FIFA esta semana, bueno, con todos, además que, bueno, los ojos nuestros puestos en la República Dominicana, que es donde va a jugar la República de Panamá, y lo más importante también, ¿qué va a pasar con Brasil? La República Dominicana tiene un jugador que yo le pondría cuidado, porque está jugando en... No, estamos jugando en República Dominicana coyunturalmente, vamos a jugar contra Barbados, y, bueno, don Monchi Díaz recomienda el 3, el 4, el 0, y arrópese con el 2. A todos, que pasen un feliz domingo. Recuerden, hoy podemos ir a donde queramos, bueno, manteniendo esas medidas de bioseguridad, de mascarilla, de aquellos que tengan la protección facial y, bueno, uso de gel alcoholado y lavarse las manos constantemente. Recuerden, parece que tenemos el virus controlado. Mantengámoslo ahí encerrado en esa jaula. A todos les espero mañana, desde las 6 en punto de la mañana, en la emisión matutina de Next. Que pasen un feliz fin de semana. Recuerden, este programa se retransmite en KW Continente.